verdad muy contentos por este ciclo. Este es el primer relanzamiento. Fue una idea que surgió hace varios meses. Pensamos que era importante y necesario que pudiéramos darnos un tiempo para poder relevar libros de familiares que escriben. Micrófono. Pero para la transmisión en vivo no. Bueno, está bien. Bueno, nos parecía importante el poder encontrarnos, el poder juntarnos en este espacio y poder relanzar estos libros que son tan importantes, tan significativos, sobre todo para este espacio de los familiares y las familiares, ¿cierto?, que están escribiendo. Y otros familiares que también se expresan de otras formas. Tenemos una muestra fotográfica y por atrás está Patricio, ¿cierto?, que es el autor también de estas fotos que también relevan la mirada de los familiares en torno a las memorias. Entonces nos parecía muy importante el ciclo. Bueno, nos va a faltar uno de los escritores, lamentablemente, Daniel Silverman, que no pudo viajar, él quería estar, pero no fue posible. Pero bueno, esta semana vamos a tener 3 relanzamientos y el día sábado vamos a tener un conversatorio al que también les invitamos a las 11:30 de la mañana, ojalá puedan venir, porque la idea es que podamos hablar de lo que significa escribir estas memorias desde las familias también, ¿no? Nos interesa que podamos conversar aquí de ese tema. Así que bueno, dicho esto, cuando terminemos hay cafecito, hay té, hay unos pancitos ahí atrás para que podamos compartir, y le voy a dar la palabra a Francisca Leiva Infante del área de educación del sitio para que pueda presentar la mesa, ¿cierto? Y podamos darle este relanzamiento tan importante y significativo para nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como Marta explicó, hoy estamos en este ciclo de relanzamiento del libro en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe. Y hoy nos va a acompañar una de las coautoras del libro, no autora, sino de la edición del Cuaderno Azul, que es una compilación de poemas escritos por María Cristina López Stewart. La coautora es Patricia López Stewart, quien es profesora, magíster en educación por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académica en la Universidad Alberto Hurtado y ha sido coautora y autora de múltiples publicaciones, entre ellas Yo pongo la sal, editado en Bonn, Alemania, Detenido desaparecido en Chile, de Ediciones Concepción, también en Alemania, y El Cuaderno Azul, que es editado por Lloyd, que editó junto a su hija Cristina Garcón López. Y también nos acompaña Silvia Aguilera Morales, quien es editora, titulada en Pedagogía en Historia, cofundadora de LOM Ediciones, también cofundadora y subdirectora de la revista Rocinante, también cofundadora de la primera red de editores independientes de Hispanoamérica y de la Asociación de Editores en Chile, y se desempeña actualmente como directora de la editorial LOM. Y vamos a partir con las palabras de Patricia, quien va a presentar el libro, en 15 minutos cada uno, y después vamos a tener un momento de discusión o queréis también, como ustedes quieran. Ok, va a partir Silvia entonces, y luego Patricia. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta nueva presentación del libro. Siempre nueva, siempre es como una primera presentación. Hablábamos con Patricia, uno se enfrenta de nuevo como por primera vez a presentar el libro. Bueno, también creo que es muy significativo este encuentro, tanto por lo que aquí se ha organizado, que es el relanzamiento de textos vinculados con los derechos humanos, la escritura, la palabra, las expresiones, digamos, que nos llevan a rememorar y a plantear, a resignificar la lucha por los derechos humanos en este Chile del siglo XXI, el año 23. Y bueno,
presentar este libro es volver a pasar por el corazón públicamente, de alguna manera, y traer hasta aquí a María Cristina López Estiva, ¿no? Yo tengo un texto que mejor lo voy a leer, porque si no, no voy a pasar. Bueno, el 22 de septiembre se cumplieron 49 años de la detención de María Cristina. La historia, la brutal y despiadada historia del despojo y la acumulación, la historia de la codicia y la infamia impuso un camino distinto al que hubiéramos esperado en la comunidad historia por cumplir este año 71 años, ¿no? Impuso un camino distinto para ella y tantos jóvenes que decidieron hacerle frente a esa jauría rabiosa de civiles y militares que a sangre y fuego salieron en defensa de sus intereses. Siempre lo hacen, pero ese 11 de septiembre demostraron todo lo que eran capaces y más de hacer. Hablar de María Cristina es hablar de ese capítulo trágico de nuestra historia reciente. Pero también es hablar de la utopía, aquel lugar del bien común, lugar digno de ser vivido. Es hablar del coraje y del amor al prójimo. Leer su poesía, optar por la poética, es confirmar lo que ella y tantos otros y otras representan para nuestra historia. Sus textos, que están fechados desde el 14 de julio de 1973 al 3 de octubre del mismo año, dan cuenta de manera sorprendentemente clara la urgencia del tiempo que les tocó vivir. Urgencia a la que le hizo falta tiempo. Un tiempo vertiginoso, urgencia sin drama. La muerte al acecho. Aquí algunos versos. Voy a ir citando algunas estrofas de este poemario porque la idea después, con Patricia, es poder detenernos en algunos poemas recibidos. El 23 de julio del 73, 1. Podemos postergar un compromiso, dejar para mañana la respuesta a una pregunta, pero no podemos abandonar por un minuto el compromiso con la historia que hoy tenemos. 23 de julio del 73, 2. Mar que avanza todos los inviernos sobre el puerto hasta los rieles. Desperdicios en la costanera avisan nuevo temporal y lluvia. Muertos. El 1 de agosto de 1973. Otra fecha. Recorrí el camino de sol a sol, mañana y tarde. Nadie me ayudó a cruzar los ríos y a subir montañas, pero estoy aquí, pero estoy casi en la meta. Me detuve en varias ocasiones, apenas vacilante en la próxima avanzada. Es peligroso caminar frente a un acantilado, pero vencí la caída y aquí estoy. Nadie me obligó a elegir la ruta en el camino. Yo escogí la más difícil y más larga. Termina sin acabar cuando morimos. Es como el camino de las vías que te conducen hasta la muerte. Como editorial, en lo más personal, como editores de esta obra, nos alegra ser parte de su publicación y a través de ella conocer y o volver a encontrarnos con María Cristina, volver a tenerla entre nosotros y ensanchar este encuentro más allá de sus familiares sanguíneos, que la seguirán amando por siempre, más allá de la amplia familia que la componen los familiares víctimas de la represión, los resistentes sobrevivientes, los amigos y amigas de militancia, sus hijos y conocidos. Nos alegra que sean sus escritos, estos poemas que hacen parte de su cuaderno azul, los que nos hagan encontrarnos o reencontrarnos con aquella María Cristina de 20 años,
que trazaba y describía la disputa, las convicciones, los temores, las dudas y las alegrías de un camino elegido, con la fuerza vital de la juventud. Otra fecha, 13 de agosto de 1973. 1. Marcaré el camino y llegaré. No me perderé en las sombras de mi bosque y llegaré. Quieranlo o no, estaré allí. Y esperaré yo el doblar de las campanas. Llegaré al final antes que la muerte. No volveré. María Cristina, mientras tus secuestradores y verdugos más desconozcan y nieguen tu existencia, más presente te harás entre nosotros. Seguimos haciendo tu duelo, y el de todos y todas las detenidas y detenidos desaparecidos, con un enorme deber de memoria, de reconstruir tu existencia en las huellas tangibles que nos dejaste. Pero es este poemario, pero también en las huellas intangibles que fueron tu humanidad, tu sensibilidad, tu compromiso y entrega. Huellas que, habiendo pasado 50 años, casi 50 años de tu presencia ausente, ellas se reproducen, se manifiestan y nos hacen escuchar el grito de rebeldía. María Cristina, no te has perdido en la sombra del bosque. Hoy, mañana y siempre, las campanas seguirán doblando por ti y por todos los que lucharon y luchan por una sociedad justa, en la solidaridad y fraternidad humana. Creo que esa es la importancia y significación que tiene este encuentro de vida y que tiene cada una de las presentaciones que podamos hacer de este libro o de otros, ¿no? Es dar cuenta de la huella. Creo que este objeto, ¿no? libro, bitácora, poemario, diario de vida, todas las acepciones que pueda tener el escrito, es la huella tangible y es el trazo, ¿no? Lo hemos conversado esto con Patricia y con otra gente que ha leído el libro, que es muy sorprendente la mirada de María Cristina en esa hora previa al golpe, ¿no? Pero desde otro lugar va dándonos pistas, ¿no? De lo que va sucediendo, pero también de sus percepciones. O sea, efectivamente cumple el papel del poeta, ¿no? El demiurgo, que de alguna manera en su escritura avisora un poco el devenir. Creo que eso es sorprendentemente tangible en este poema. La idea de este encuentro es también podernos aproximar y compartir con ustedes esa lectura, digamos, de algunos de sus poemas, precisamente para compartir esto que nos sorprende, esto que nos conmueve también, ¿no? Por la juventud de María Cristina, por la militancia y el compromiso que tenía en esos días de escritura, ¿no? Que sin duda le daban mayores elementos también para seguir ese curso más subjetivo de lo que acontecía. Y lo que vemos en el libro, lo que vemos en su escrito, precisamente es eso. Ahí ella da cuenta de una subjetividad, de sus percepciones, ¿no? Pero sus percepciones atraviesan el momento que vive y proyecta lo que viene. Pero lo proyecta a tal punto que nos habla del presente. Y eso es notable y yo creo
pensar, a reflexionar sobre esa mirada, pero también nos ayuda a saber que sigue ahí, que camina con nosotros, ¿no? Que no hay reconocimiento, que hay una senda que eligió con convicción, con miedo, por cierto, pero con mucha intensidad y con mucha entrega. Y eso es notable. Eso por mi parte, en primera instancia. La idea de la dinámica, pensábamos con Patricia, es poder conversar un poco, ¿no?, sobre este poemario, pero también abrir el micrófono a ustedes que, por si tuvieran preguntas. En realidad quisiéramos una conversación más bien. Nosotros no tenemos respuesta acabada, nosotros podemos hablar también desde la subjetividad, de lo que nos parece, de las lecturas que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, esa lectura se abre también a ustedes, ¿no? Patricia, como ya se ha señalado, Patricia y su hija fueron los que trabajaron sobre este documento y fueron quienes nos han compartido este texto. Por lo tanto, la idea es que Patricia nos cuente cómo se encuentran con este texto, qué significó encontrarlo, que nos vaya relatando la recuperación de estas palabras sobre este poema. Sí, algo parecido a eso haré. No, primero agradecer a Marta y a todo su equipo por la invitación, por poder estar aquí, y a Silvia, a Francisca, que está acá también, y por supuesto a ustedes que hayan venido y que quieran conocer más de María Cristina militante, María Cristina mujer, María Cristina persona de convicciones, de sueños. Pero como soy profe, aquí tengo algunas alumnas, estoy feliz que estén, soy profesora y tengo que partir con preguntas. La pobreza, y quiero hacer preguntas, la verdad, antes de empezar a contar el cuaderno. Y las preguntas que tengo preparadas son las siguientes. ¿Cómo advertir aquello que María Cristina hubiese podido ser? Aquello que hubiese podido hacer, aquello que hubiese podido dar. ¿Cómo atesorar su destino en el instante en que su rumbo es deliberadamente cercenado a golpe de secuestro, de tortura y de muerte? La poesía de María Cristina es un conglomerado de intuiciones y convicciones que sondea taxativamente sus demandas y respuestas, y donde lo ineludible de sus anhelos, sus objetivos se entremezclan con lo insoslayable de sus presentimientos, conjeturas, y sobre todo la incertidumbre de un mañana ausente. ¿Cómo imaginar a María Cristina hoy? ¿Cómo vislumbrarla más allá de aquellas fotos en blanco y negro que la retratan como una joven estudiante de sonrisa eterna? ¿Cómo imaginarla hoy si su vida fue mutilada cuando apenas había alcanzado su mayoría de edad? Voy a tratar de contar esto de no solo. Yo decía Cecilia al inicio que esto de celebrar o conmemorar como procede los 50 años nos hace estar más sensibles de lo que somos normalmente. ¿Qué es el Cuaderno Azul? El Cuaderno Azul es un cuaderno azul, así como el que ven ustedes ahí proyectado, un cuaderno torre, que creo que ya no existe. En las páginas, en realidad en alguna de sus páginas, se encuentran, como decía Silvia, 51 poemas.
hay muchas páginas vacías que perfectamente habrían podido ser completadas con otros poemas, quizás algunos más felices. Quizás para poder explicar cómo llegamos a tener el cuaderno tendré que remontarme un poquito al inicio. Cuando empezaron a buscar a mi hermana, cuando los aparatos represivos, los funcionarios de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea allanaron la casa, revisaron su pieza y se llevaron libros y cuadernos. También algunos diarios de vida infantiles que ella guardaba. Ella escribió siempre diarios de vida, desde que aprendió a escribir. El cuaderno azul, por suerte, no fue parte de su botín. Pasaron algunos días y decidimos, mi madre y yo, revisar sus libros y cuadernos y, entre comillas, prepararnos para un eventual nuevo allanamiento. Recuerdo muy bien que en un baúl, entre libros y papeles, estaba el cuaderno azul. Mi madre lo tomó en sus manos, lo hojeó, y recuerdo su emoción al darse cuenta de que no se trataba de un cuaderno cualquiera, eran poemas escritos por Mari. Ambas dejamos de leer, súbitamente, queriendo resguardar su intimidad. Mi madre, y siempre me sorprendo, y no sé por qué fue así, pero me instó a que lo guardara, y me hizo prometer que lo cuidaría. Así fue que el cuaderno azul viajó a Alemania, en una de nuestras maletas, y regresó 14 años después, entre rusas y pullovers. En Alemania publicamos algunos poemas en acciones de Amnistía Internacional y en actividades para promover la solidaridad con Chile. Esos mismos poemas fueron publicados también por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Chile. En todo caso, y aquí viene lo extraño, pasaron varios años antes de que me decidiera a leer el cuaderno. Creo sinceramente que pude hacerlo recién cuando tuve la certeza de que nunca volvería a estar con mi hermana. De que nunca iba a volver a conversar con ella, a poder abrazarla, a reírnos de las mismas cosas, a soñar. Y muchos años más todavía debieron pasar para decidirnos, mi hija Cristina y yo, a publicar los poemas de Mari, como le llamábamos. ¿Y por qué nos atrevimos en un momento, nos decidimos? Porque consideramos sinceramente que nuestro país tiene una deuda urgente con las víctimas de la dictadura civil-militar, como María Cristina, y los miles de desaparecidos, prisioneros, imputados, exiliados incluso. Se trata, pensamos, de entender las víctimas como luchadoras contra una dictadura que hicieron uso de diferentes maneras del principio de derecho universal de resistencia frente a un Estado represor ilegítimo. Pensamos que el cuaderno azul podría dar voz a quienes fueron masacrados y heridos en su identidad, al ser tildados de terroristas, subversivos, delincuentes, y constituirse como una contribución a la reconstrucción de la memoria histórica. Además, creemos que el cuaderno azul podría dar la palabra a aquellos que durante el periodo de la transición, marcado por el principio de justicia en la medida de lo posible, no fueron cabalmente identificados en tanto sujetos integrales y militantes, en tanto mujeres enteras y protagonistas. Reconozco también que fue el estallido social, la revuelta de 2019, la que nos impulsó a compartir el cuaderno, no fue el último impulso tal vez, y convertirlo en libro para las generaciones presentes y venideras. Pensamos que ese acontecimiento abriría tal vez un espacio para un nuevo diálogo con la historia, un espacio que permitiera repensar el proyecto abrazado por ella y tantos otros respecto al Chile y al mundo de hoy, la construcción de un orden social más justo, más humano. Además, percibimos a la juventud con una apertura nueva hacia nuestra historia. Si pensamos, se trataba de un ideario lo que la dictadura civil y militar intentó destruir. Objetivo primordial de su proyecto de exterminio no fue un género, una etnia o una religión específica,
sino un conjunto de ideas que en el caso chileno habían adquirido las formas de un proyecto institucional cuyos signos iban a trascender eventualmente las fronteras. Un ideario fundado en lineamientos diversos, pero cuyas premisas fundamentales definían las coordenadas de una utopía en pos de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Las primeras víctimas fueron los mediadores humanos del ideario, aquellos que como Mari y tantos otros procuraban difundirlo y multiplicarlo. Las segundas víctimas, los objetos mediadores de aquel. ¿Cuántos libros, canciones, afiches, partituras, fotos, pinturas, películas, cancioneros, murales, estatuas y diarios fueron destrozados y se convirtieron en cenizas? ¿Cuántos fueron enterrados, deglutidos, particularizados en medio de desesperados actos de autocensura, supervivencia y autoconservación? No lo sabemos. Lo que sí discernimos es que, tal como versa una canción alemana del siglo XVIII, las ideas son libres, a pesar de la servidumbre y la tiranía, no pueden ser fusiladas. Aquel ideario supo entonces respirar subterráneamente, supo metamorfosearse en susurros enrayados en paredes, en melodías tarareadas, en casetes regrabados, en fotocopias clandestinas, en libros prestados, en relatos de abuelos, en cuadernos escolares. ¿No es acaso aquel afiche del multitudinario estallido social de octubre de 2019 la mejor prueba sobre supervivencia de aquel ideario que decía: somos los nietos de aquellos que no pudiste matar, aquí estamos? En el fondo esperamos que esta publicación sea algo así como un catalizador de obras escritas por otras personas detenidas, desaparecidas, para que sus creaciones puedan ser valoradas por toda la sociedad chilena y tal vez más allá. Esa es la historia del cuaderno. Quizás podríamos leer un poema. Sí, o sea, vamos. Cada vez que abría el libro, me encontraba recurrentemente con este poema, que leí uno de los versos iniciales. Voy a leer el mismo verso, pero lo voy a continuar hasta el final. 1 de octubre, 1 de agosto de 1973. Recorrí el camino de sol a sol, mañana y tarde. Nadie me ayudó a cruzar los ríos ni a subir montañas, pero estoy casi en la meta. Me detuve en varias ocasiones a pensar vacilante en la próxima avanzada. Es peligroso caminar frente a un acantilado, pero vencí la caída y aquí estoy. Nadie me obligó a elegir la ruta del camino. Yo escogí la más difícil y más larga. Termina sin acabar cuando morimos. Es como el camino de las vías que te conducen hasta la muerte. Dudas tuve y tengo cuando pienso, y a veces me arrastra la corriente, un río intenta llevarme hacia otro lado, y debo anclar por algún tiempo. Tal vez la fuerza de mi embarcación es débil, pero no equivoca la dirección. Tal vez la tormenta logre destruir mi bote, pero cada una de sus piezas seguirá su camino, aunque ya no sirva para nada. No sirva para nada. Siempre lo encuentro con este poema, me aparece recurrentemente. Creo que es porque me dice muchas cosas que me encuentro, ¿no? Es la convicción más profunda, ¿no?, del camino optado. Es lo que yo veo, ¿no? Cómo se asumen los riesgos. Cuando dice, imagino yo también, interpreto, digamos. Me detuve en varias ocasiones a pensar vacilante en la próxima avanzada. En la próxima avanzada.
peligroso caminar frente a un acantilado, pero vencí la caída y aquí estoy. Me pregunto, ¿qué experiencia habrá aquí detrás de esto? ¿Entiendes? Me lleva a imaginar, muchas cosas, pero también me lleva a decir que lo logró y que ya está en otro paso. Ya ahí hubo noción de las dificultades, del peligro, de la posibilidad de caer en el acantilado, pero lo logró, ¿no? Pero vencí la caída y aquí estoy. Reafirma de que nadie lo obligó a seguir esa ruta y ese camino, ¿no? Y sabe que eligió la más larga y la más difícil, ¿no? Termina sin acabar cuando morimos. Es como el camino de las vías que te conducen hasta la muerte. O sea, conciencia total de que la opción asumida tenía consecuencias serias, graves, pero la disposición también. O sea, de nuevo, la convicción, ese es el camino que asumió. Dudas tuve, tengo cuando pienso, y a veces me arrastra la corriente. Luego tal vez la fuerza de la embarcación es débil, pero no equivoca la dirección. Es decir, en esa embarcación, la embarcación asume la convicción de ella también. Tal vez la tormenta logre destruir mi bote, pero cada una de sus piezas seguirá su camino, aunque ya no sirvan para nada. Bueno, este poema quería compartirlo con ustedes porque me habla, me dice cosas que yo todavía no logro descifrar, pero algo pasa. ...14 de julio de 1973. Querría morder con fuerza el sol en la mañana, quemarme los labios sin dolor y volver la cabeza lentamente hacia el ocaso. No esperar un nuevo amanecer como todos, muy distinto a los demás y sin embargo tan cerca uno de otro, tan cerca, tan iguales. Sale por el este, según sé, en Chile por detrás de la montaña. La hora, según las estaciones, la fuerza, según la posición del eje de la Tierra, se repite día a día, cada 24 horas, cada semana, mes, año, cada siglo, sin depender de nosotros ni de nadie. No se inmuta por la actividad del mundo. Guerra, paz, desorden, orden, nada importa. El sol estará de todas formas, amanecerá más tarde o más temprano, pero ahí estará. Podemos estar tan tristes que solo el ocaso puede acompañarnos, pero el amanecer es inevitable. Ahí está, contrastante, haciéndonos notar las tristezas oscuras con el inmenso amanecer. Nada le importa. Su insolencia es incansable. No podemos postergar ni por segundos el terrible amanecer cada mañana. ...21 de julio de 1973. Hoy los libros y los cuadernos están en las murallas, en las piedras o en los postes. ¿Dónde está la historia mejor interpretada? Los hechos se conocen en la calle. Una voz encima de un cajón, un bocinazo en el kiosco de la esquina, bombas explosivas, lacrimógenas, balazos. Allí está todo, la historia de hoy y de mañana.
7 de agosto de 1973. Era agosto, principios de agosto, invierno de Chile, verano del pueblo. Cada obrero una consigna, gritaba en medio de las balas. Como un eco permanente se extendió su voz en todo el territorio. Una paloma se detiene bajo un árbol. Minutos de silencio la abandonaron. Nuevas estampidas le invitan a emprender la marcha. Paloma de la paz, estás en medio del combate, pero aseguras la paz en cada instante. Paloma roja, recordaste de pronto que tu misión es pelear por tu objetivo. Y aquí estamos. Cada uno de nosotros asegurando tu vida y evitando tu muerte en un momento casi increíble. Paloma blanca, la vida te tiñe hoy día. La sangre se alivió a tus plumas para siempre, pero no morirás en medio del combate. El pueblo no lo aprueba y está dispuesto a entregar el pan y el vino para que sigas volando por la tierra. Paloma espera. De agosto de 1973. La partida se inicia en el momento de nacer. Llegamos y ya estamos partiendo, alejándonos progresivamente del punto de partida sin quererlo. Dejamos huellas que borran los minutos. Los testigos son escasos y nadie nos encuentra. Partimos y nadie se da cuenta. El camino que marcamos queda allí. Nadie lo mueve. Muere en cuanto nos alejamos, nadie lo toca. Quedan objetos, un lápiz, una anotación, un libro, nada más. Pareciera que también murieran, se acentúa la quietud. Hay vacíos, silencios largos, abandono en el lugar que habitó un muerto. Pareciera que se llevó el alma de las cosas. De septiembre de 1973. ¿Quién cree en el abismo hoy día? ¿Puede el mundo caer al infinito cuando se afirman pedestales de concreto? ¿Quieres pavimentar el mar y construir la nueva carretera? ¿Puedes levantar la torre más alta sobre el Everest? ¿Puedes inventar la máquina perfecta, la nota no escuchada, el color inexistente, el pozo más profundo, el aroma invaluable? ¿Puedes? Podrás cuando el sol llegue a la ventana del obrero y su hijo madrugue día a día para leer un cuento escrito en letras de arco iris, que le hable de tiempos no lejanos, cuando el mundo se trizó de tal manera que debieron cambiarse de planeta. Mucha acción y reacción. 22 de septiembre de 1973. 1. ¿Cómo explicar a un niño por qué el soldado dispara su fusil contra un obrero? ¿Cómo contestas a sus preguntas cuando en la esquina de su casa un batallón apunta sin temor a peatones asustados? ¿Qué explicación puede tener la detención del padre de su amigo? ¿Qué contestas? ¿Qué? De septiembre de 1973. Tengo un miedo intensamente lejano, como la luz del sol. A ratos se transforma en una angustia, la angustia que producen las sirenas en las noches, la angustia que provoca la certeza de un peligro incierto. ¿Cómo explicarte mi temor? ¿Es acaso una mezcla de valor con algo así como el llamado instinto de conservación? Quisiera que entendieras lo que siento. Es como si cada célula se impregnara de una dosis de incertidumbre que comienza a reflejarse y se traduce poco a poco en mi mirada, en mi forma de escribir, como camino,
y cómo quedamos, cómo nos cambia la vida. 23 de septiembre de 1973. ¿Sospechaba siquiera lo que es en realidad una dictadura? Imaginé alguna vez una forma aproximada, imaginé alguna vez en forma aproximada la crudeza de la guerra. Percibí en algún momento la capacidad brutal de un general. Conocí siquiera la mitad de la mentira que hoy conozco. De una cosa estoy segura, hoy más que nunca entiendo el objetivo. Bueno, ahora la idea es que podamos conversar un poco, si alguien tiene alguna pregunta de lo que han compartido nuestras compañeras. Yo podría partir con una pregunta que tengo mientras ustedes van pensando. Me gustaría preguntarle a Patricia, ¿cómo ha ido cambiando el significado para ti del libro y de los poemas? Una vez que lo lees por primera vez, luego que decides publicarlo, incluso desde la primera presentación a hoy en día, en un contexto completamente diferente. Interesante pregunta en realidad, compleja a la vez. Claramente ha ido cambiando y sigue siendo el mismo. Es extraño, por una parte está el hecho de, sobre todo las primeras lecturas, el encontrar a mi hermana desde una perspectiva distinta a la que la había llegado a conocer, y sentir que sus poemas me permitían llegar más allá de ella, y el problema es que estaba llegando más allá cuando ella ya no estaba. Entonces una sensación tremendamente extraña y dolorosa a la vez. Es decir, ahora la conozco, pero no estás. Eso es clave, digamos, en mi relación con el libro, con el cuaderno azul fundamentalmente, antes de que se transformara en libro. En lo que relaté brevemente respecto de no haberme atrevido a leerlo, el sentir que estaba violentando algo porque sus poemas no habían sido escritos necesariamente para ser leídos por otros, o no sabemos. Me parece que no. Entonces leerlo me parecía que no estaba bien, simplemente, o sea, no tenía ese derecho, hasta que sentí que ya no estaba. Y lo sentí cuando iba caminando por la Alameda, no recuerdo bien, y veo en un kiosco de diarios, y había muchos en esos tiempos, cada esquina prácticamente en el centro, el diario La Segunda, con unos titulares horribles que decían: nihilistas se mataron entre ellos, o murieron como ratas, una cosa así. Compré el diario, no lo había comprado nunca, el Segunda en esos tiempos, pero lo compré, lo leí el artículo, y era un listado de nombres de personas que sabía yo que eran detenidos desaparecidos, porque eran nombres que los había conocido a través de las madres, esposas, hermanas en el Comité Pro Paz en su momento. Y el nombre de la Marina estaba allí, pero claramente en ese momento, cuando leí allí puesto en ese diario, argumentado con datos, una cuestión que uno sabía que era absolutamente mentira y falso, dije: todo es posible. Digamos, si alguna vez tuve la esperanza de que apareciera en un campo de concentración, en Tres Álamos, en Cuatro Álamos, eso desapareció, que el nombre de ella no estaba allí. De hecho, apareció una semana después en un titular semejante, hasta completar los 119 en ese llamado Operación Colombo. En ese momento sentí que estaba todo perdido en relación a los detenidos desaparecidos. No todo perdido en el sentido de que discutiblemente nuestro país podría llegar a ser algo distinto a lo que estaba haciendo, pero en ese momento sentí que ya no había nada que hacer.
uno se recupera y busca otras formas de encontrar sentido a lo que hace. Y justamente nos comprometimos con mi esposo cuando viajamos a Alemania al exilio, hacer todo lo que podíamos hacer para difundir lo que estaba ocurriendo en Chile. Y esos 14 años que pasamos en Alemania fueron para eso. Fundamentalmente hicimos eso. Y en alguna medida sentíamos que retribuíamos en alguna forma a todos aquellos que habían dado la vida en realidad, por impedir que pasara lo que pasó. Y después viene el encontrarme con el libro ya, cuando nos atrevemos con Cristina a editarlo, cuando recibimos la respuesta positiva de Lom, que nos hacía saltar de alegría, de que querían efectivamente publicarlo, fue pensar que ahora era como desnudarla un poco, sentía que era desnudar un poco a mi hermana. Y tuve nuevamente temor, más o menos el mismo que había sentido para leerlo yo misma. Y decía, no sé si lo van a entender. Tenía temor de que no se entendiera, de que pudiera, no sé, interpretarse mal, de no valorarse, y no se pudiese transformar en lo que creo que paulatinamente se transforma en algo que puede contribuir de verdad a reconstruir la memoria. Un aporte chiquito, no que yo crea que aquí se arregla todo, pero de verdad lo que siento. Hay una posibilidad de que las cosas cambien y estas son pequeñas cuestiones que pueden contribuir. Y después viene la lectura cuando tomo el libro, ahora ya no el cuaderno, sino que el libro, no el papel, sino que el librito en sí mismo. Es que, y recibo los comentarios de otras personas que leen el libro, es que lo vuelvo a entender. Hay poemas que no los había entendido, que los había querido, pero no entendido, y otras personas me han enseñado a entenderlos. Empiezan a decirme, me gusta este por tal motivo, y me doy cuenta que hay razones para que le guste. Y encuentra cosas que yo no había encontrado. Es como reencontrarme con mi hermana desde otra perspectiva. Reconozco que siempre dolorosa. ¿Alguien más que quiera compartir alguna pregunta o comentario? Tengo otra pregunta mientras vayan pensando. Ella vino con la carta, por si acaso, Para romper el hielo. necesario. Un poco para ambas, me gustaría preguntarle, como profesora, Patricia Silvia, como editora, el valor pedagógico que puede tener un libro como este en un contexto en el que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál sería el ideal que este libro, el contexto en el que este libro pudiese aportar, por ejemplo, una sala de clase, o cómo se lo imaginan ustedes? Tenemos tiempo, así que... Puede ser una manera de pelear con el micrófono. Una manera suave de pelear. Esa pregunta me gusta. Esa pregunta me pone en mi centro, creo. Creo sinceramente que es posible que poemas, o sea, no digo necesariamente estos poemas o solo estos poemas, ni mucho menos, pero cuestiones que han sido escritas por personas como la Mari pueden servir en las aulas para que los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes puedan construir memoria. Nosotros con Cristina, con mi hija, estamos justamente elaborando unas unidades didácticas que pretenden poder ser utilizadas en la escuela, en el liceo, en el colegio, y que permitan a los jóvenes en realidad, y a las jóvenes, acercarse a la poesía para conocer la historia. Porque en el fondo, si uno lee los poemas, puede reconstruir la historia de aquello que ocurrió, que aconteció, y puede atreverse a escribir poemas, en el sentido que el poema es en sí un manifiesto, y los jóvenes necesitan escribir manifiestos. Entonces, yo
estoy convencida de que puede contribuir en elaboraciones que se puedan hacer utilizando poemas u otras formas estéticas para la formación ciudadana de nuestros estudiantes en las aulas. Y tengo grandes esperanzas de que efectivamente los docentes y las docentes se atrevan a romper un poco ese silencio que se mantiene respecto de que hay temas sobre los cuales no se puede hablar, porque no se pueden herir sensibilidades, y con esa política hemos empezado a olvidar. Hoy hay un riesgo tremendo de que estemos olvidando que aconteció. Y creo que son los jóvenes los que tienen que mantener la memoria. Y creo que los poemas y otras formas pueden servir muchísimo para esa reconstrucción de la memoria histórica. Sí, comparto plenamente lo que dice Patricia. Yo creo que todos estos textos, ¿no? O sea, los textos de quienes no están, los textos y otras manifestaciones, no sé, en Rodrigo Rojas tenemos las fotos que tomó, ¿no? O sea, hay algo ahí, tenemos que hacer una lectura con su mundo, con lo que veía, cómo estaba leyendo e interpretando el mundo, precisamente. Creo que todos estos textos son fundamentales para la reconstrucción de esta memoria, pero también para la reconstrucción de nuestra memoria histórica, nuestra memoria colectiva. Los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Los testimonios de los testigos que somos todos nosotros, por nosotros pasaba esta historia, ¿no? Hemos estado en la primera línea, ¿no? O en la segunda, pero por nosotros, por todos nosotros pasaba esta historia. Es cuestión de darle el espacio a eso. Yo creo que me atrevería a decir, con esto sin desmerecer la pedagogía, soy de formación profesora también, sin desmerecer la pedagogía, creo que la pedagogía podría contribuir mucho más, ¿no? Al propósito creo que hay que alentar la voluntad, ¿no? Y la decisión por asumir ese nivel de memoria. Y yo creo que eso es lo que no estamos, claramente. Y ha sido, ¿no? Como lo que tú señalabas, es decir, la autocensura ha seguido funcionando después de 50 años, o con 50 años, ¿no? Esto para no herir susceptibilidades. ¿De quién vamos a herir las susceptibilidades? Ya si los heridos somos nosotros. Yo creo que hemos perdido el lugar donde... Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar. O sea, y ese es el llamado para cada uno de nosotros y nosotras. Porque nos quedamos al borde del camino. Y en el camino pasan estos que se supone que no le tenemos que herir sensibilidad. Creo que ahí hay que invertir algo. Invertir las posiciones de donde estamos mirando. Y luego creo que hay que exigir también. O sea, aquí, en el atropello y la violación y el exterminio, la responsabilidad es del Estado. Y tenemos que obligar al Estado a que asuma esa responsabilidad a cabalidad, ¿no? Y las garantías de no repetición no tienen solo que ver con los militares y lo que puedan hacer, ¿no? En la formación, tiene que ver con la sociedad toda, son las garantías de no repetición, ¿no? Y eso tiene una responsabilidad enorme en la educación. Y cuando la educación no hace parte, este tema hace parte así como en titulares, ¿no? Pero los hechos no están. Y queda al arbitrio y a la voluntad y a la discreción de quienes forman, ¿no? O sea, casi en esto tenemos una práctica de objeción de conciencia. ¿Qué es lo que se está discutiendo con este tema? Y yo creo que eso es inaceptable. Y yo creo que ahí es donde nosotras como sociedad civil, como familiares, como
víctima de este país, de este Estado que arrasó, digamos, con toda una generación, ¿no? Y con toda la secuela que eso significó para la sociedad toda, hasta hoy día, ¿no? El Estado tiene que responder. Y digo esto también en mi calidad de editora, ¿no? Nosotros ahora hicimos un recuento de la Biblioteca de la Memoria, ¿no? Hicimos así un poco para hacer una clasificación y ver, son casi 400 títulos, o sea, orientados precisamente a este tema. Si ustedes me preguntan cuántos de esos títulos hacen parte de la biblioteca escolar, o sea, ¿qué? ¿3? O sea, 3. ¿Y acaso? ¿No? O sea, y ha sido en ese sentido vergonzoso. Recuerdo el libro y siempre lo cito, y en algún momento tengo que hacer algo con eso porque me persiguen, ¿verdad? Publicamos el libro Diario desde el túnel, Diario de un desaparecido, ¿no? Que es el diario de Manuel Guerrero. Cuando ese libro, todos los años, la editorial presenta los libros al Ministerio de Educación para estos programas CRA y los programas de las bibliotecas escolares, ¿no? Y reiteradamente esos libros no son incorporados, no son incorporados. Por años, ¿no? O sea, no son 30 libros, son 30 años. Es por año. En ese periodo entregaban evaluaciones. Y respecto de ese libro, la evaluación era que tenía una mirada muy parcial, que no estaba la mirada de la contraparte. O sea, eso es vergonzoso. Y nosotros tuvimos grandes peleas con la encargada, o sea, peleas, debo confesar que hasta gritos, por esa ceguera, por esa complicidad, ¿no? O sea, y la pregunta es, cuando hacen leer el diario de Ana Frank, dicen con una mirada parcial, necesitamos tener ahí la mirada de los nazis. ¿Me entiendes? O sea, esa es la situación de la desmemoria. Y esa es la responsabilidad también del Estado de la desmemoria. O sea, me parece fantástico que se puedan hacer cartillas y instrumentos, ¿no? Que puedan ayudar a los profesores a pensar y aplicar, como también le den ideas para que hagan ellos otras cosas, a crear, recrear maneras de aproximación, ¿no? Respecto de este tema con los estudiantes. Pero pienso que eso hay que hacerlo. Pero el tema central no está ahí, ¿no? Está en todos estos otros lugares, ¿no? Donde finalmente también pasan a ser cómplices de esta dada vuelta de página, ¿no? De este negacionismo que empezamos a ver, de esta cosa relativa, no, si no fueran así, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que ponerse más intransigente, ¿no? O sea, no podemos aceptar eso, ¿no? Por lo tanto, creo que de todos modos, este libro tiene mucho que decir, y no solo del pasado, sino que tiene que decir sobre el presente, ¿no? Y tiene que decir también sobre el futuro. O sea, eso es lo que es cuestión de que vean los textos. Y como dice Patricia, y tú los vas leyendo y se te va abriendo y vas viendo las cosas y puedes ir leyendo el presente, sin duda. ¿Nos queda tiempo para algún comentario, pregunta? Yo creo que se escucha, ¿no? Sí, se escucha. Primeramente agradecer el espacio, la intimidad, el sentir en el aire se emana. Este año me ha pasado que, como había mencionado, el concepto de negacionismo lo he estado reflexionando bastante. Me ha surgido de que al parecer estamos ocupando
tomando mal el concepto de negacionismo porque la gente sabe lo que ocurrió. Sabe todas las torturas, todos los delitos, el asesinato, las desapariciones. Sin embargo, para ellos son justificados. Este año, el 11 de septiembre, en específico, para mí, mi familia, ha sido un año muy distinto a los años anteriores. No sé si habrá sido por los 50 años que ha pasado que uno está más nostálgico o más nostálgica y recuerda de que a veces poco avanzamos en esto. Y me pasa que este 11 de septiembre, comparado con los años anteriores había mucha rabia, mucho enojo, mucho fuego. Y este año vi mucho dolor. Quisiera preguntar, querida profesora, ¿qué siente usted en estos 50 años con respecto a lo que ha estado ocurriendo con el concepto de negacionismo? Que vuelvo a repetir, me parece que no es tan negacionismo para el otro lado. ¿Cuál es su sentir? Yo creo que este ha sido, fuera del 11 de septiembre de 1973, por supuesto, el peor de los años. El peor de los, sí, pero ha sido la sensación de retroceso, de volver a momentos que ni siquiera en los 90 se daban. No podría haber pensado allí, después del término de la dictadura, no es fácil construir una democracia, por lo tanto uno esperaría que allí las cosas hubieran sido así, pero este año es increíble, digamos, tal como tú dices muy bien, no es que simplemente se nieguen las cosas, sino que se aceptan, que si fueron y que estuvo bien, mal que mal, por decirlo así, o de una manera u otra. Lo relativizan de una forma o intentan hacer ese ejercicio que me parece tremendamente, o sea, no solamente inapropiado, sino que en el fondo lo único que hace es frenar el proceso, que es tratar de justificar, o sea, hablar de los dos demonios, como dicen algunos especialistas en el ámbito de la sociología, sobre todo que hablan del demonio. Hay un demonio, claro, que fue el golpe de los militares, por decirlo así, pero el otro demonio era también un demonio, también Polar era un demonio, y había dos demonios que se enfrentan y bueno, uno gana y el otro pierde. Entonces, el poder, o sea, que alguien puede hacer un paralelo y decir que lo mismo esto que lo otro, me parece que es como no haber entendido nunca nada. Entonces uno dice, ¿qué pasó en estos 50 años que hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué debimos haber hecho y lo dejamos pasar? Porque estamos como, ni siquiera en los 90. Es algo distinto, es algo que cuesta imaginar. Uno dice siempre la derecha o las derechas, como se decirlo, han sido así y ahora se atreven a decir lo que piensan. Uno dice, tal vez, en fin, yo creo que hay tanto que analizar y pensar, pero si tú me preguntaste, repetía lo que siento. Y he sentido una tremenda sensación, una frustración, en el sentido que uno dice todo lo que en cierta medida muchas personas, sabemos, han hecho, las mismas casas, tanto han hecho, las agrupaciones, hay mucha gente que ha hecho muchísimas cosas. Y estamos en este momento, es frustrante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tendremos que hacer para revertir esto y transformar una sociedad al menos sana, al menos mínimamente solidaria, mínimamente humana? Me parece que en este momento no lo siento así. Cuesta sentirse bien en esto. Lo digo con sinceridad. Tenemos tiempo para una pregunta más y comentario. Sí, la verdad que yo quisiera volver a María Cristina porque
porque María Cristina, en realidad, al escuchar los poemas que ustedes acaban de leer, hay una fuerza gigantesca. Tal vez por eso probablemente los demonios fueron sueltos. Porque María Cristina representaba el ideal de muchos jóvenes, que siento que abrazaron la idea de cambio revolucionaria, pero expresaban un tremendo amor. Un tremendo amor por su pueblo. Y eso era muy peligroso. Y tenían que acabar con eso. Contar lo que contara. Como dicen ustedes, el 18 de octubre fue un aliento de los que no pudieron destruir. Porque como los lindos poemas de ella, son almas poderosas, los sueños. Y yo no creo que la Unidad Popular fuera un monstruo. Yo creo que al contrario, era una muy noble idea de amor. Y esas bestias pudieron hacer todo eso. Porque se quería construir un mundo mejor. Gracias. Gracias por tu información. Mira, yo me cuesta un poco, no tengo mucha facilidad para hablar, pero te quiero agradecer que te hayas compartido esto. Pienso que yo no tenía mucha primavera triste, pero fíjate que creo que María Cristina refleja lo que tenemos que ser hoy día, acabar con un individualismo y transformarlo en un compromiso social. Yo ya en mis últimos años de vida no cejo de estar en una primera línea nuevamente. Yo que con este libro me va a alimentar para seguir en esa lucha, acabar con este individualismo, y creo que este septiembre, fíjate que ha sido muy emotivo, pero la emoción es fugaz, la memoria perdura. Creo que este es un muy buen alimento para entender que lo importante es la memoria. Te quiero agradecer que hayas compartido. Pienso que la juventud hoy día debe perder nuevamente el miedo y enfrentar un cambio revolucionario como el que presentó Salvador Allende. Uno está viejo, pero no me faltan las fuerzas para seguir adelante. Gracias. 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 ¿Hay alguien otra pregunta? Buenas, felicitaciones y por el interés a la fuerza, no es fácil para presentar el libro o poder presentarlo, pero hablamos sobre la misión de la educación. Me parece que las dos son, trabajan en la universidad, son docentes, entonces, ¿cómo se está saliendo hoy día los chiquillos de la universidad, los profesores? Están siendo formados para educar en la memoria, porque cuando yo estudiaba se nos decía que no podíamos escribir ni hablar porque era muy cercano, entonces había mucho sentimiento y hoy día ya han pasado 50 años y que se puede escribir, entonces
¿cuál es cómo están siendo formados? Me llama mucho la atención porque si a lo mejor se asombra mucho cuando se enseña en los colegios el holocausto, el Libre de Fran, lo tomamos, lo leemos y todos quedamos horrorizados. Pero ¿será que no estamos preparados también para el horror de Chile? ¿No lo queremos creer? Los profesores no quieren tampoco, el Estado ha sido cómplice pasivo tan y somos todos, porque aquí como que todos somos culpables y nadie es culpable. Entonces, me gustaría saber cómo están siendo formados, los profesores formando, los chiquillos que están saliendo para en la memoria, para enfrentar, porque si no estamos siendo educados, difícilmente va a poder enseñar la memoria. Entonces, vamos a seguir con este vacío y el Señor decía, enseñar en la solidaridad, y es difícil hoy día, los chicos quieren todo y que sea rápido. Entonces, el yo, y es muy difícil eso. Entonces, yo admiro mucho esa juventud, esa época, porque hay gente que, inclusive vieja hoy día, todavía tiene esperanza, cosa que hoy día la gente, la esperanza es, no lo tengo y ya perdí la esperanza. Me he encontrado mucho con esa gente que todavía tiene esperanza de un mundo mejor, o de un Chile en este caso, un Chile mejor, un poquito más solidario de lo que estamos. Es difícil contestar tu pregunta, no me atrevería ni siquiera decir algo así muy taxativo, porque es un tema demasiado complejo, imagino que cada universidad es diferente y hay muchísimas cuestiones que influyen. Pero yo me atrevería a decir que lo que percibo es que hay en general en los jóvenes y las jóvenes estudiantes una cierta apertura y disposición a la discusión, al análisis crítico de las cosas, que me parece que es el punto de partida para cualquier proceso de construcción de memoria. No estoy segura, y con tu pregunta en el fondo me cuestionaba yo misma, porque creo que en forma explícita no es muy frecuente, creo yo, salvo en las clases de historia que pueden tener los estudiantes que estudian historia y que se analicen la historia de Chile y haya que referirse a la dictadura, me imagino que se abordará adecuadamente, pero no siento que en general haya en las universidades una intención expresa, digamos, y que compartida por todos, de reconstruir memoria. Como digo, no es simplemente una opinión, porque claramente no conozco pocas universidades, digamos, conozco las que yo trabajo más que otras, pero yo diría que falta una decisión dentro de las cosas que nuestros estudiantes deberían llegar a hacer, es construir memoria. Y eso me atrevería a decir que no está presente explícitamente. Más bien dependerá de la apertura que tenga cada docente y cómo el académico se enfrenta a distintos temas, pero no es algo que esté impregnado. O sea, yo creo que no está impregnado en ninguna parte de nuestro país, de verdad, sinceramente. Pues, estoy un poquito pesimista ahora, pero eso es lo que siento, digamos. Creo que no está. Y es lo que, como decía Silvia, hay que hacer mucho. Y pareciera que la forma que lo hemos ido haciendo no ha sido la mejor, no sé. Tengo que buscar otras. No hay que olvidar que incluso cuando en los libros de historia se incorporó el concepto de dictadura militar, la derecha movió su muñeca para efectivamente sacar de los textos de historia, incluso de algunos profesores de lenguaje también, se tomó censurar su visión. Aquí, la verdad es que aquí hay un ocultismo, los poderes fácticos han operado sumamente eficientemente. Que la verdad oficial no trata esta memoria. Y aquí hay medios de comunicación, partidos políticos, sectores empresariales, incluso sectores intelectuales. No tenemos que olvidar de que muchos intelectuales, pseudointelectuales,
posiciones de negacionismo. Sí. Aquí tengo una pregunta que la hago a la mesa, pero también la hago yo y principalmente la hago al ambiente de los derechos humanos y la memoria, entendiendo gente, casas de memoria como esta, familiares, en fin, profesionales, activistas. Y tiene que ver justamente con este concepto del negacionismo, pero también tiene que ver con una frase muy acuñada desde antes de que terminara o que pasáramos de gobiernos dictatoriales militares a gobiernos civiles que realizan las tareas y el proyecto de esa dictadura. Y es el tema de hablar, ¿cómo hablamos de derechos humanos, de memoria del presente o del pasado? En la mayoría de las opiniones siempre escucho un dejo de la dictadura fue muy mala, hay que superar ese tiempo, hay que construir un nuevo Chile, hay que hacer una cultura de los derechos humanos. Pero es muy difícil que se asuma que justamente esa defensa de los derechos humanos o esa cultura de la memoria no puede obviar el presente, el pasado reciente y lo que se proyecta hacia el futuro. Porque si hablamos de desaparecidos, el caso de María Cristina, de mi hermana y de muchas personas, tendremos a situarlo siempre en el periodo 73-90 y desaparecidos de antes de la dictadura y desaparecidos lamentablemente después. Por lo menos son 6 casos que han sido presentados ante tribunales y algunos en Corte Interamericana de Derechos Humanos por personas detenidas y hechas desaparecer en Chile por funcionarios del Estado, principalmente carabineros, y en un caso por la complicidad de gendarmería. Durante estos gobiernos civiles han habido crímenes atroces, persecución, militarización en torno al Gualmapu, y sus derechos humanos son tan humanos como los nuestros, como los de nuestros hermanos. La tortura ha continuado. El estallido fue el momento más brutal porque se volvió a esa masividad, pero la tortura es parte del quehacer de la policía. En fin, los asesinatos. Todavía está ahí esperando justicia Macarena Valdés, por ejemplo, una luchadora por el medio ambiente, o Catrillanca, o Catilé, o Guaynú, en fin, Cariqueo. Y esos crímenes no nos duelen, no merecen justicia. Hace poco se incrementó el número de personas mutiladas en sus ojos el 11 de septiembre, justamente, cuando cumplíamos 50 años de ese golpe de Estado doloroso. Y fue una muchacha joven, en Pedro Aguirre Cerda, Denise Figueroa, que perdió uno de sus ojos, porque siguieron utilizando perdigones para frenar la rabia, el dolor movilizado del joven. El carabinero llega luego a limpiar, a tratar de borrar trazas de su actuar, recoger lo que quedaba, pero los pobladores se adelantaron. Ya hay evidencias. O sea, hay un montón de situaciones que nos hablan que desde el 90 en adelante, pasando por todos los gobiernos, incluso por aquellos gobiernos que tienen mucha adhesión en el ambiente de los derechos humanos, como el gobierno de Michelle Bachelet, han habido crímenes atroces y las responsabilidades políticas no se han asumido y no han hecho los cambios. Estamos dirigidos nuevamente, o además, por un imputado en crímenes de derechos humanos como el general Chávez. Y lo ratifica el presidente Boric y le da toda su confianza. Como subsecretario de Justicia tenemos a Manuel Monsalve, que es uno de los ideólogos de los montajes contra el pueblo mapuche. Los montajes siguen repitiéndose. El último
participan carabineros, empresarios de la madera, detectives, pero si seguimos indicando a los mapuches como terroristas. Y tal vez muchos de nosotros abrigamos esos sentimientos de que hasta cuándo los mapuches siguen. Es más, para terminar, el último antecedente, el 11 de septiembre se impuso una discriminación horrorosa en la marcha habitual, porque no es la conmemoración oficial de todo un pueblo, que hasta el día de hoy sigue siendo afectado por ese golpe. Y se señalaba concretamente al bloque negro, a los anarquistas, a aquellas personas que no saben comportarse, no saben ejercer la memoria de una forma cívica. Ojo. Esa discriminación y el uso de credenciales y todo fue discutido con el cuerpo de carabineros, quienes sí tienen un montón de casos por mutilación, por tortura, por asesinato de personas durante el estallido social, que están bajo el mando del mismo general Yáñez, que está imputado, que él tiene responsabilidad. Entonces, a mí me cuesta entender cuando se hace esta discriminación, se habla en pasado, cuando hablamos de memoria y derechos humanos. Porque en este presente tan confuso, tan terrible, con una derecha que está avanzando a paso agigantado, los sectores que suponen que son la reserva de esos principios, de los derechos humanos, de la memoria, hacemos también discriminación. Me duele mucho ese ejercicio. Cuando nos indicamos a los anarquistas como los promotores del dolor, ojo, cuando se rompe un semáforo, no hay ninguna fibra humana que está doliendo. Cuando se golpeó a Mario Acuña, se golpeó a toda la humanidad. Eso debería dolernos. O cuando se está contaminando las aguas, el aire, la montaña, cuando se está haciendo vivir a las personas en Cuchulcaví bajo situaciones de permanente contaminación, ahí está doliendo a la humanidad. No cuando hay una protesta, por muy violenta que sea. Esa era mi reflexión. Gracias, Roberto. Yo creo que sí que es una reflexión que hay que dar, ciertamente, creo que hay que profundizar en ella. Y tal vez, ¿no?, hacer explícito que esto de cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del exterminio de ayer y de la violación que cae todos los días, la gota. Violaciones a los derechos humanos, y como tú bien dijiste, que ya estaban presentes hace mucho rato en nuestra historia de Chile, está plagada por violación a derechos humanos, ¿no? Ahora, claro, el golpe de Estado sin duda significa un antes y un después, ¿no? Porque hubo una maquinaria de exterminio, una planificación. Yo creo que ese es el énfasis hoy día, al menos en este encuentro. Ese es el contexto que nos reúne, digamos. Y en ese contexto es que relevamos hoy día la figura de María Cristina López Stewart, ¿no? Y con esto no es que queramos pasar por alto respecto a las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy. Y no solo cuando nuevamente, ¿no?, dejan con daño ocular a una mujer ahora el 11 de septiembre, sino que ahora mismo, porque los derechos humanos no son solo la agresión física, personal y la violencia que pone en riesgo tu vida en el golpe, en ese golpe violento, el golpe solapado también, ¿no? El golpe solapado cuando los que han trabajado toda la vida no están recibiendo la pensión que deberían, ¿no? Y eso es a cada rato, o sea, no hay segundo que eso no suceda, ¿no? Pero en ese es el contexto general, digamos, donde se inscriben estas otras cosas que señalamos, ¿no? Todo el recorrido que tú hiciste, sin duda. Y tal vez deberíamos precisar, o sea, no hablamos de derechos humanos
solo en el pasado, ¿no? Cuando estamos recordando y cuando recuperamos hoy día la figura de María Cristina, estamos hablando de hoy también, ¿no? Y por eso este poemario nos habla del hoy también, ¿no? Y allí entonces tal vez deberíamos ser más explícitos, pero hablamos de derechos humanos de ayer y de hoy, hablamos de la memoria de hoy y de ayer, ¿no? Y yo creo que esta cosa difusa que tú has comentado y que pareciera que estamos todos confundidos, yo creo que tiene que ver con toda la reflexión que hemos hecho en esta hora que llevamos aquí, y está súper ligada a lo que fue la justicia en la medida de lo posible, ¿no? Está súper ligada a las garantías de no repetición, que en realidad es una frase, ¿no? Pero que no la hemos visto aplicada, no la hemos visto aplicada. O sea, cuando tú decías que hemos hecho mal, yo creo que no hemos hecho mal, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Y la memoria y la recuperación de todas estas luchadores, ¿verdad? Víctimas de un Estado que arrasó, ¿no? O sea, ha sido y llegan hasta hoy día por el esfuerzo de sus familiares, de las organizaciones sociales que se han visto reflejadas en esa lucha, ¿no? Pero no ha sido eso. Y yo tengo la impresión, ¿no?, que hay un sector de la sociedad, y que por cierto controla el Estado, en buena parte, que lo que esperan es que las generaciones más próximas a aquellos vayan desapareciendo con el tiempo. Y de esa manera ir borrando esta huella. Porque así es más sencillo. ¿Me entiendes? Claro. Y bueno, claro, por eso, que pase el tiempo para poder hablar, ¿no?, de la historia, porque estamos muy cerca y no sé qué, ¿no? Y yo creo que a eso también es que nos resistimos, ¿entiendes? O sea, la lucha en los derechos humanos también nos incorpora en esa disputa. Esa es la disputa de la memoria y de la historia. Y la garantía de no repetición, o sea, sin ellas, yo creo que no va a ser posible reconocer la violación de los derechos humanos pasadas, ni presentes, ni las que están por venir, ¿no? O sea, si no somos capaces de anclar esto y exigir efectivamente que esto no sea solo un problema de los familiares y de la gente más próxima de las víctimas directas. O sea, esto se ancla en la sociedad en la medida, insisto, en que hagamos al Estado responsable, ¿no? En que no nos callemos. Lo que tú señalabas, esto que, bueno, también lo compartíamos, es decir, esto que es un poco el arbitrio de quién enseña, de quién... y luego entonces un familiar, alguien que conoce, alguien que tiene un poquito más de sensibilidad, pero no debería ser así, ¿no? Porque la corriente viene en sentido contrario, y ahora, claro, 50 años, nos ponemos más vemos la dificultad que tenemos enfrente, ¿verdad? Y por eso nos bajoneamos también, ¿no? Pero hace muchos años, nosotros cuando llevábamos los libros a la librería, muchos libreros que llevaban un tema de derechos humanos y nos decían, ya, otra vez, oye, apárenla, o sea, esto ya pasó, ¿no? Y eso no tenemos que hacer, lo que se normalice, ¿no? Y vamos a ser antipáticos probablemente. Y vamos a tener que aceptar, porque el discurso hegemónico empieza a decir que se quedaron pegados en el pasado. No, si el pasado no es pasado, es presente. Y el problema es que si no hacemos ese anclaje, lamentablemente va a ser futuro. Y no es ese el futuro. Hay que reconocer, y en ese sentido, discúlpame, hay que reconocer sin duda alguna que aunque el compañero acá vea las cosas tan pesimistas, piensa tú que los luchadores por los derechos humanos han hecho un trabajo gigantesco. Recién este 11 de septiembre, Brenda Sexy fue comprada por bienes nacionales para hacer un lugar de la memoria.
Todos sabemos lo que fue Vendasex, los horrores que ocurrieron ahí. Recién ahora, 35 años después de retornar, entre comillas, la democracia, recién ese lugar de la memoria va a ser un lugar de memoria. Antes siempre fue un ocultismo. Se trató como fue este lugar en que estamos, derrumbar muchos lugares de memoria, negar estos recintos que ocurrió. Entonces, yo creo que con los pocos recursos que se han logrado tener a través del tiempo, se ha recompuesto una memoria. Es cierto que es una memoria popular. Los horrores de los allanamientos, de las desapariciones, fueron comentados entre las personas más mayores, pero aún así, yo creo que en temas de memoria todavía nos cuesta, pero se ha avanzado. No, sí, o sea, yo creo que nadie está poniendo en discusión eso. El tema es cómo vemos, o sea, creo que la pregunta es súper válida, ¿no? Cuando hablamos de memoria, no estamos hablando solo de las víctimas del golpe y los 17 años de dictadura, ¿no? Es un poco más amplio que eso, o bastante más amplio que eso, ¿no? No, sí, 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 sí. La ley gatillo fácil. No, sí. O sea, para que la persona aquí vea que no es pesimismo, es una amenaza. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y es más, para terminar, como me interrumpió, revisen el informe de Reti. Ahí se estableció que Roberto Fuentes Morrison, el Wally, que fue ajusticiado por un comando del Frente Pacheco Manuel Rodríguez, sale como víctima de violación de sus derechos humanos. Eso es un error. La Doctrina Internacional Universal de Derechos Humanos dice que son víctimas quienes son agredidos por acción o omisión por el Estado. Eso al menos podría haber sido violencia política. Los escoltas de Pinochet salen como víctimas de derechos humanos. Pero ahí hay un montón de torturadores que se les dio esa calificación y eso es aberrante. Aberrante. Nosotros no deberíamos aceptar. No debemos aceptar, porque eso es presente, ¿no? Y yo creo que ahí nos queda una acción, entonces, que hacer. Yo comparto plenamente contigo eso. O sea, yo creo que esa es la fisura, ¿no? De esta justicia en la medida de lo posible, en donde es como más o menos por ahí, pero no estamos diciendo categóricamente no, ¿entiendes? Y bueno, eso es lo que permite la garantía de no repetición como un eslogan, pero sin calar a fondo. ¿Me entiendes? Y la garantía de no repetición no solo por lo que pasó el 73 a fin de la dictadura, lo que pasó en octubre, lo que pasa permanentemente, ¿me entiendes? O sea, si no hay castigo, si una sociedad no sanciona, ¿no? ¿Cómo debería hacerlo? Estamos condenados. Ese es el tema. Si no se limpian las Fuerzas Armadas, no hay garantía. Si no se acaba la doctrina de seguridad nacional, no hay garantía. Por eso. Si siguen mandando, como ya mandó este gobierno, nuevos militares a perfeccionarse en contrainsurgencia, a tener asistencia de potencias terroristas como Estados Unidos, no hay garantía posible. Sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, o sea, frente al exterminio, porque fue política de exterminio, eso no ha tenido la sanción que debería tener. Y eso es chipelible de todo esto, lo que pasa aquí. Y es de este negacionismo, que en realidad no es que no sepan, no es que no sepan. Tergiversan, distorsionan, relativizan, manipulan, ese negacionismo. ¿No? Y claro, la tarea que nos queda es mucho más ardua, ¿me entiendes? Pero yo creo en ese sentido no hay que escabullir nuestra instancia, por cierto, el debate respecto a los temas que tú has planteado, porque ahí hay que hacer un debate a fondo, ¿no? Sin duda hay que hacer un debate a fondo, porque además, entre nosotros, digo, lo que tú señalabas, los de negro, no sé qué, no sé cuánto, no son los enemigos de los familiares o el movimiento de derechos humanos, ¿cierto? Pero el movimiento de derechos humanos no son los enemigos de esa otra expresión. Por eso la discusión tiene que ser a fondo, ¿no?
porque hemos visto expresiones que han sido súper dolorosas, de violencia no solo contra el semáforo. Y ahí estamos en una situación delicada, que yo creo que no hay que escabulir el gusto y hay que discutir. Creo que no está la instancia, pero creo que es bueno que lo hayan planteado. Me parece que estamos en la hora. Por mi parte, yo se lo voy a pasar a Patricia. Yo les agradezco el que nos hayan acompañado, el que hayamos podido compartir esta poesía, estos textos visionarios de María Cristina. Yo creo, como alguien dijo por ahí, yo creo que son semillas y son potencia, ¿no? Y no es para quedarnos ni en la nostalgia, ni sin duda nos remecen, nos conmueven, y está bien que también así sea, ¿no? Porque cuando uno se fortalece, no es solo con fuerza, es también con todo el resto de las emociones. Y las campanas seguirán tocando por María Cristina y por todos los luchadores de ayer, de hoy y de mañana, porque esto no acaba. Yo voy a decir simplemente gracias. Como siempre me ocurre, después de una tensión de varios días y semanas, cada vez que enfrento situaciones equivalentes a esta, termino sintiendo que todas las cosas, incluso los momentos más duros, se pueden revertir y que tenemos muchísimas posibilidades, porque tenemos muchas convicciones y certezas, y creo que podemos, entre todos, paulatinamente, ir avanzando en la construcción de una sociedad como la que soñaba Mari, soñamos muchos de nosotros aquí, hoy y tal vez mañana. Gracias, de verdad muchas gracias por haber estado acá y haber escuchado y estado aquí con nosotros y nos hayan acompañado. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los invitados que me acompañaron hoy, invitarlos a leer el libro, leer los poemas, seguir reflexionando, conversando sobre estos temas y recordarles que mañana y pasado mañana vamos a estar acá presentando 2 libros más a la misma hora. Que los esperamos. Sí, no, yo quería decir que solo decir esto desde el sitio Memoria, que estamos conectados con el presente, sobre todo este sitio Memoria, y que para nosotros en este sitio, María Cristina y todos los compañeros y compañeras que pasaron por este lugar también son presentes. Entonces, es importante para mí decirlo, y bueno, lo que queremos y lo que hicimos con este ciclo, lo que pretendemos, esperamos lograrlo, es que podamos volver a los sueños colectivos, recordar el sueño colectivo, los sueños colectivos. Entonces, bueno, mañana vamos a estar presentando el libro que habla de la biografía, ¿cierto?, de María Calderón Tapia, lo va a presentar a Mimi Calderón Tapia. El día jueves vamos a presentar la biografía, una parte de su biografía, de Sonia Bustos, escrito por su sobrino, por Javier. Entonces, para nosotros es muy, muy importante, ojalá que puedan estar, ojalá que puedan venir, porque queremos volver a comprender ese sueño colectivo. O sea, los poemas de María Cristina nos llevan a ese sueño colectivo y nos permiten también ver con qué estamos soñando también ahora, ¿no? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuáles son nuestros sueños en el presente? Y cómo estamos disputando las memorias también en el presente, porque estamos con muchas disputas, sobre todo en el contexto difícil en el que nos encontramos, donde la regresión es evidente. O sea, José Domingo Cañas sacó una declaración pública hace una semana atrás por la grave represión, ¿cierto?, sufrida en el cementerio, y la verdad es que no nos ha ido bien con las muchas organizaciones también por la declaración que se hizo, pero eso es disputar espacios, eso es disputar memorias, y necesitamos volver a pensar y a reconocer a nuestros compañeros y compañeras que son presentes, ¿sí? O sea, por eso nos reciben cuando entramos en este espacio, porque son presentes, y bueno, ahí estamos, ¿no? Así que bueno, eso, y agradecerles infinitamente por estar acá,
Y bueno, ahí está ya el café, yo sé que es tarde, pero bueno, y están los libros también ahí, así que eso. Gracias.